Es un edificio del siglo XIX, proyectada en el XIX y construida en el XX. Fue poco lo que se hizo, no, construida un poco en el XIX, por supuesto empezada, pero terminada en el XX y inaugurada en su forma actual. Yo creo que fue más o menos en el 2000, a comienzos del siglo XXI. Se terminó con un periodo de interrupción o varios periodos de interrupción en las obras. Yo no quiero decir que sea el especialista en la Catedral de La Plata, pero he publicado varias cosas. Me contactó la Fundación Catedral a fines de los años 90 y sacamos un libro con una editora, Manrique Salgo, sobre la Catedral, que creo que es el único que hay, un poco más específico sobre el tema, donde yo pude publicar 3 artículos. Lo último que publiqué fue en 2000, hace 2 años, a raíz de un simposio que hubo en la Universidad de Dresde sobre neogótico, colonial, postcolonial, es decir, el neogótico del siglo XIX en los países ibéricos. Eso fue a finales del XIX y el libro salió a principios del 2020. Y yo, tratando de hacer aproximaciones en el tiempo, no di con la tecla de dónde sale la catedral. Yo pido al público presente, si hay alguien aquí de la Fundación Catedral o de La Plata, que se dé a conocer, porque me puede ayudar bastante en mi exposición. No sé si vino alguien de la Fundación Catedral. Es una pena, yo traté de avisar, en fin, lo venimos tratando de hacer con bastante antelación. Ayer el diario El Día me contactó, el diario El Día de La Plata, lógico, y les llamó la atención que yo no hiciera esta muestra en La Plata, pero en La Plata había un protocolo más complicado y al final decidimos hacerlo aquí en el Club Alemán, que viene como anillo al dedo porque el tema de la Catedral de La Plata es, a diferencia de lo que se piensa, un tema realmente muy alemán. La fundación de la ciudad de La Plata está atribuida arquitectónicamente a Pedro Benoit. Pedro Benoit fue el hijo de Pierre Benoit, que vino con Catelan a hacer aquí la fachada neoclásica de la Catedral de Buenos Aires. Eran principios del siglo XIX. Pedro Benoit, hijo, ya nació en la Argentina y es un hombre que fue director del Departamento de Ingeniería de la provincia de Buenos Aires y que tenía una cantidad de obras bajo su responsabilidad, pero no es de ninguna manera, como se lee en distintos medios, ni el autor de los planos de la Catedral de La Plata, ni siquiera de la ciudad del plano de La Plata, que se debe a un hombre de apellido Burgos. Ustedes este tema lo pueden consultar sobre todo con Esteban Casas en la Fundación Catedral, que es una persona que está muy en contacto con el templo, todo el templo, hace 21 años que trabaja en la Fundación Catedral y en el mantenimiento de la iglesia y tal. Yo hubiera deseado mucho tenerlo, pero creo que tenía clase en la Facultad de Arquitectura, no podía venir. Yo lamento realmente su ausencia. Para ubicarlos entonces en lo que es un poco el neogótico, primero un vuelo de pájaro, que me pueden interrumpir cuantas veces quieran con preguntas de qué es lo que fue el gótico y qué es lo que más o menos quiso hacer y por qué razón en algún momento aparece el neogótico. El neogótico es como una parte del historicismo, que es un repaso sumamente importante que el siglo XIX hace sobre los siglos anteriores. Es decir, implica, como todo historicismo, una toma de conciencia de lo que se había hecho a lo largo de la historia europea. Cosa muy importante porque la mayor parte de los casos, cuando un estilo sucedía a otro, venía el gótico, rompían lo del románico y lo hacían en gótico, venía el renacimiento, rompían parte de lo que había hecho el gótico y lo hacían en estilo renacentista, y así sucesivamente. Y en un momento dado, esto no lo tienen que tomar al pie de la letra, pero en un momento dado tomaron conciencia, que siempre en algún momento hubo un poco de conciencia del valor de las cosas viejas, y se hizo como una especie de repaso histórico que a Latinoamérica le vino muy bien, porque no tendríamos aquí en Buenos Aires la París del Sur si no fuese por tanto Petit Hotel francés, tanta obra impresionante. La cantidad, yo creo que es imposible hacer un listado de los edificios francesados que tiene Buenos Aires. Y siendo que el país obviamente no tuvo Edad Media, lo que los europeos consideran Edad Media, que es también relativo porque bueno, para los indios no había ni Edad Media ni nada para los locales y también para los islámicos no.
ha salido un libro hace poco en Alemania muy bueno sobre el Islam no tuvo Edad Media, y es tal cual. Es decir, siempre hablamos dentro de historia de la cultura europea y tal. Entonces, nosotros, como no tuvimos Edad Media, el hecho de que en algún momento se hagan catedrales muy importantes a la manera de los medievales nos permite no reemplazar la experiencia con el original, pero sí tener una idea cabal de qué es lo que quisieron hacer estos grandes maestros medievales. El gótico surge en el norte de Francia, lo que consideramos gótico, que eso también hay que sacarlo bastante del monopolio, hay una fijación excesiva de la historia de la arquitectura sobre el gótico francés, pero está de más decir que es extremadamente importante y extremadamente moderno. Lo más importante en realidad, ese comienzo del gótico que pasó en la historia de la arquitectura entre la caída del Imperio Romano y el resto. Es decir, algo impresionantemente importante, sobre todo por su novedad. No estoy juzgando a la manera de la vanguardia de los del siglo XX, que pensaban que quien no hacía algo muy moderno y que rompiera mucho con el pasado, quien no lo hacía era tonto, que es lo que lamentable resto de lo que nos queda de la mentalidad del siglo XX. Quien no es moderno es un tonto. No es así. Aparte, ustedes tienen que pensar que cada edificio y toda obra del mundo es una mezcla entre la recepción de algo anterior y la innovación. Lo que cambia es el grado de innovación. Hay cosas que son muy modernas, pero que tampoco están salidas de la nada, de manera que siempre hay una recepción, y en esa cadena realmente los norte franceses y después el resto, los que empezaron a salir de ese dogma francés, primero Inglaterra y después Alemania, que tienen un aporte enorme los dos países, tanto Inglaterra como Alemania, en el desarrollo del gótico. Vamos a empezar con una iglesia cualquiera, un ejemplo al azar, pero bastante claro, en la ciudad de Auxerre, en Francia, la iglesia de Saint-Germain. Las iglesias tienen en planta, si ustedes ven el piso, tienen muchas, no todas, pero muchas tienen una planta cruciforme, como evidente reproducción del fatal instrumento de tortura y de ejecución que es una cruz. Esa cruz está marcada en planta. La iglesia tiene un eje longitudinal, es decir, la iglesia es un camino simbólico hacia el altar, un encuentro con lo más próximo con Dios, y tiene una nave transversal, o varias, que forman esa forma de cruz. Si estuviéramos viendo una foto aérea de la iglesia, veríamos la cruz perfectamente definida. Esto se llama en alemán el cuerpo longitudinal o la casa larga, y esto es el transepto, que es una transversal que forma justamente en planta esa cruz. ¿Qué es lo que quiso hacer el gótico francés? Nunca le crean a nadie que les diga que esto surgió de alguna teología. Es absolutamente imposible, a partir de alguna idea, sea teológica o de lo que fuera, modificar tanto la arquitectura que se pueda decir que realmente esa ideología o esa idea sea madre de un edificio. Eso no existe. Sabemos perfectamente que la primera iglesia gótica, que es más o menos el coro de la abadía de Saint-Denis, que es el lugar de sepultura de los reyes de Francia, muy al norte de París. Hoy Saint-Denis es un lugar muy feo en el norte de París, pero con la iglesia abacial, que fue súper importante, que le hizo el abad Suger. Pero sabemos que Suger, ese abad, escribió un libro sobre la arquitectura después de que la iglesia estaba hecha, porque ningún arquitecto se va a guiar nunca, y menos en la Edad Media, por un tratado que haya escrito un teólogo. Eso es importante de entenderlo. El gótico francés es una especie de revolución del románico, que es el estilo anterior. Las iglesias románicas suelen ser muchas veces basílicas. Lo de basílica, olvídense de lo que es una basílica mayor, menor, la jerarquía de la iglesia. La forma de basílica es una iglesia que tiene por lo menos 3 naves, que la nave mayor es más alta y las naves laterales son más bajas. La altura entre la parte baja de la iglesia y la parte alta, que se llama el claristorio porque está lleno de ventanas que aclaran el recinto, se salva con unos muletas laterales que se llaman arbotantes, y toda la intención de la arquitectura francesa, y en eso los franceses han sido realmente insuperables, consiste en la esqueletización del templo, es decir, tratar de reducir la estructura a un esqueleto.
a favor de abrir grandes ventanas, como podemos estar viendo en este ejemplo, que es uno de miles, porque se han hecho y en Francia, especialmente en cuanto a catedrales. Esto es una iglesia parroquial, no es una catedral, se han hecho cientos y cientos de experimentos en ese sentido de esqueletizar a través de los arbotantes, que son estos arcos que unen los contrafuertes con la parte del claristorio, como digo, y esto tiene la función de asumir la carga, el peso de la bóveda y el peso del tejado, por supuesto, tanto por las tejas como por la enorme estructura de madera que hay adentro. Entonces sale la presión para que las paredes exteriores altas del edificio no se vayan hacia los costados y no reviente la iglesia. Se coloca esa serie de arbotantes que apuntalan esta construcción esqueletizada. En la misma ciudad de Auxerre, relativamente cerca de la iglesia anterior, que es Saint-Germain, la catedral, que ya es un poco más desarrollado, bastante más complejo, lógicamente. Esto es una iglesia de un obispo, tiene una cátedra obispal, había más dinero siempre para las catedrales, por lo menos en Francia, también eso es relativo, pero casi siempre había más dinero para las catedrales, que son las iglesias de un obispo, que para una iglesia parroquial, que es la que acabamos de ver, Saint-Germain. Ahí se ve una forma un poco más compleja de arbotantes unidos por una serie de arcadillas, una cosa de un refinamiento muy especial, que en esa forma de refinamiento el 90% de estos edificios así tan refinados están en Francia. Lo cual no quiere decir, ya vamos a ver cómo eso se va modificando. Estamos en plena Edad Media, siglo XIII, y la idea es sacar, como dije, la presión de las bóvedas y del tejado hacia afuera y dejar lo más claro posible un interior que a la vez sea lo más vidriado posible. Este es el interior de lo que veían recién, que es la catedral de Auxerre, donde estamos viendo el cuadrado del crucero, es decir, en el lugar donde una nave transversal se junta con la longitudinal, se produce un cuadrado. Ese cuadrado empieza en la arquitectura románica, curiosamente en la arquitectura románica alemana, exactamente en el año 1002, con una iglesia de Hildesheim que se llama San Miguel, y esa normalización o normización de la arquitectura va a tener un enorme desarrollo durante el románico y va a llegar a su perfección en el gótico. La característica de las paredes de la iglesia, lo van a ver quienes ojalá puedan venir pasado mañana a la excursión a La Plata, tiene una estructura, la pared de la iglesia, en tres zonas. La parte de abajo, las arcadas, la parte intermedia, el triforio, que es una galería muy estrecha que está entre las arcadas y el claristorio. La iglesia está dividida en tramos, es decir, hay porciones de espacio que los van marcando estos capiteles con las columnillas que se llaman baquetones, baquetones o haces de columnas. Estos son haz de columnas, esto es un pilar que está lleno de haces de columnas. Y se ve la posibilidad de esqueletizar y de iluminar mucho el interior de una iglesia. Lo de la iluminación también es relativo porque hay iglesias que tienen vitrales tan oscuros que por más superficie vidriada que haya, son casi tan oscuras o más que algunas iglesias románicas. El triforio, vuelvo a repetir, arcada, triforio, claristorio, es una reducción sin un uso concreto. Permite, por supuesto, circular por la parte alta del templo, pero es un recuerdo de lo que eran en el románico las tribunas, que algunas iglesias góticas también tienen tribunas, pero olvidémonos de eso, que las tribunas normalmente tenían alguna función, por ejemplo, como matroneum, es decir, las mujeres las mandaban a la tribuna para que no estuvieran con el resto de la gente, o personajes encumbrados veían la misa desde arriba, o determinados monjes, coros, etcétera, se colocaban en la tribuna. La tribuna en el triforio, que es un lugar muy crítico de hacer porque es tan delgado, que la construcción es cada vez una obra maestra, es decir, es un punto extremadamente crítico que se puede romper en, digamos, de la estructura de la iglesia, pero que no tiene más que un carácter estético porque aquí no se puede hacer más nada que circular. Es decir, es muy raro, habrá habido 100 casos en la historia
que hubo gente que se subió al triforio para ver la misa, pero no era la función, no es un lugar para sentarse y ir a ver la misa. La transformación del gótico en los distintos lugares de Europa es terriblemente importante. Una de las mayores y más impresionantes iglesias góticas de Europa es Santa María en Lübeck, una ciudad que está cerca del Báltico. Aquí se ve como los alemanes empiezan a renunciar a cantidades de cosas de los franceses, porque por un lado no se hizo esa disciplina de construir la construcción tan frágil, sino que conservaron mucho más de esa claridad impresionante, esa estereometría purísima que sale del románico. En última instancia son las dos torres occidentales con un desarrollo de la forma de tejados románicos, pero con agujas muy altas, pero por ejemplo en Santa María de Lübeck con una serie de arbotantes que son las muletas que yo digo que sirven para sostener toda la parte alta, que es el claristorio. Vamos a ver una foto del interior. Las bóvedas tienen casi 40 metros de altura, con lo cual es una de las iglesias góticas más altas que existen, incluso por dentro. Las agujas tienen 125 metros de altura, y esto se puede hacer también con ladrillo como con piedra. Es decir, no es que la iglesia sea más simple porque esté hecha en ladrillo y más compleja porque está hecha en piedra, eso no sirve. Una de las cosas que hace pronto el gótico alemán es suprimir el triforio, que en ese lugar, además, en una iglesia de ladrillo hay una sola que yo conozco, que es la catedral de Stargard, que es en Pomerania, que pasó a ser Polonia después de la guerra, donde hay un triforio, sino todas tienen arcada y pasamos directamente al claristorio. Lo único que hay es un pasadizo que acá está articulado por pináculos. Los pináculos son pequeñas agujas, que son un poco como la imitación de las agujas grandes, y ya digo, bueno, revocado, salvo los ladrillos a la vista, revocado y con pinturas. Eso es una cosa bastante común. Los edificios medievales estaban casi todos policromados. Francia ha tardado enormemente en entenderla, que eran policromados, mucho más tan tardado que los alemanes, quizás porque ha habido muchas menos iglesias destruidas en Francia que en Alemania durante la última guerra mundial. Pero por ejemplo ahora fue una sorpresa agradable ir a Chartres no hace tanto y ver que la iglesia no está negra. La catedral de Chartres famosa tenía una calefacción que largaba un humo terrible y quedó negra totalmente. O sea que legiones de historiadores del arte han dicho qué magníficos vitrales, cómo contrastan con las superficies negras, y cuando se dieron cuenta de que era todo el humo, no solo de las velas, sino específicamente de esa calefacción del siglo XIX. Bueno, ahora está pintada de amarilla, que es un color muy amado por el gótico. Todos los gajos de las bóvedas están pintados en Chartres de amarillo y los pilares de blanco, y los vitrales funcionan de otra forma. Se ve la iglesia. Las únicas fotos servibles que hubo de la catedral de Chartres las hizo Foto Marburg, que es un instituto en el centro de Alemania, que aprovechó que los franceses sacaron todos los vitrales de las iglesias cuando Alemania invade Francia, previniendo bombardeos y tal y cual por el extremo valor de los vitrales. Sacaron todos, son las únicas fotos históricas que hay donde se ve la arquitectura de Chartres. Si no, uno tiene que poner una cámara con un automático que deje el objetivo abierto tanto tiempo hasta que se vea lo que normalmente con el ojo no se ve. Pero eso, con eso les digo un poco. Tocamos varios temas, el de la policromía, el de la negativa de Francia a reconstruir la policromía de los lugares. Le Corbusier estaba totalmente equivocado, tiene un famoso escrito que se llama "Cuando las catedrales eran blancas, las catedrales jamás fueron blancas". Si lo que quiso decir es que la piedra estaba puesta nueva, tenía razón, pero las catedrales nunca fueron blancas, siempre fueron policromas, incluso también por fuera, por lo menos parcialmente. Seguimos. Una iglesia de ladrillo impresionante. Yo quiero mostrar esto de ladrillo porque la Catedral de la Plata es, aparte de los pilares de piedra, que están hechos realmente de piedra maciza, está totalmente revestida, e incluso partes estructurales están hechas en ladrillo. Eso no hay ninguna contradicción entre el gótico y el ladrillo. El color está muy raro, yo no sé si no se podría mejorar el color, porque yo nunca he visto un cielo en Múnich que tenga este color. Es la iglesia de Nuestra Señora, que es una de las iglesias, no sé si no será la más moderna que se hizo en toda Europa en el siglo XV. El tema de la modernidad ya no lo puedo explicar en una clase, quizás lo puedan intuir. ¿No querés poner, Hernando, lo de color? A ver,
si el color se puede cambiar un poco, porque es una pena. Bueno, es una iglesia que es una montaña de ladrillos absolutamente irracional. A ver, color, tono del color, uno más abajo, porque ahí estábamos en la agudez. Bueno, si se pone complicado y no reacciona, el tono de color, ¿no puedes bajar uno más? No. Bueno, lo hemos cambiado un poco de color, pero bueno, si no se puede, no importa. Bueno, esta iglesia está hecha en un espacio más o menos de 20 años, ya que fue una hazaña terrible, había decenas de hornos de ladrillo trabajando en ese momento en Múnich. Vamos a ver una foto del interior, una iglesia muy maciza que apunta a algo totalmente distinto que el gótico francés. Por empezar, es una iglesia de 3 naves de altura, es decir, no tenemos la basílica, no tenemos los arbotantes, no hay claristorio. Estas naves laterales son igual de altas que la nave central. Y está dividida en una iglesia incluso prebarroca porque tiene unos pilares muy gordos y hay un punto cuando uno entra a la nave central que se llama el Paso del Diablo, donde uno no ve ninguna ventana más que la última, que es esta última ventana, y eso es una forma absolutamente barroca de entender la arquitectura, es decir, sorprenderlo a uno con un espacio que es muy claro. Hablo del barroco de la Europa central porque el barroco romano es oscuro, muy iluminado y donde uno no ve las fuentes de luz. Seguimos, pero bueno, grandes, enormes iglesias de ladrillo. ¿Qué pasa después del gótico? El Renacimiento, que estamos ya cansados en el fondo, yo ya no sé qué decir, de suponer que el Renacimiento fue superior a lo que vino antes, tiene un montón de problemas. El Renacimiento, muy lejos de lo que se dice normalmente en la historia del arte, sí fue imitado por pintores, indudablemente, qué sé yo, por decir algo marginal, la influencia enorme que Miguel Ángel tuvo sobre la escultura española, en madera incluso del siglo XVI, está más allá de toda descripción. Esa musculatura que da Miguel Ángel, etc., es decir, tuvo una influencia enorme. Pero una cosa es la pintura, otra la escultura y otra cosa la arquitectura. Los países fuera de Italia no tenían el menor interés en cambiar determinadas características de la arquitectura gótica, de manera que al Renacimiento le costó por lo menos 150, si no 200, y a veces hasta 300 años en poderse establecer en un lugar que no fuera Italia. No por nada Italia es el país más pobre en cuanto a arquitectura realmente gótica, de eso no cabe ninguna duda, y es lo que lo diferencia de todo el resto de los países, y eso no tiene mucho que ver ni con latino ni con no latino, porque España, qué sé yo, la catedral de Segovia, que es impresionante, una catedral gótica, está hecha en una antigua ciudad romana con un tremendo acueducto, es decir, hay que buscarlo por otro lado. Volviendo a Francia, la ciudad de Troyes, la iglesia de Saint-Jean-du-Marché, por ejemplo, sigue en el siglo XVI con la estructura de la basílica soportada por esas muletas que son los arbotantes, y los franceses contentísimos de creer que habían hecho el gran renacimiento porque toman un frontón triangular, ventanas con arco circular, óculos, como se llaman, es decir, una serie de elementos que vienen de la ornamentación, digamos así, italiana, pero que no cambian nada de la estructura gótica original. Quiere decir que entiendan que hubo una resistencia enorme a la arquitectura del Renacimiento italiano, y no por casualidad, ahora lo vamos a ver, lo vamos a charlar un poquitín. Esto atañe tanto a iglesias repartidas por toda la geografía de Francia, porque solo una ciudad como Troyes tuvo una enorme difusión del gótico después del gótico. No estamos en el neogótico, estamos en el siglo XVI, en algo que se llama el posgótico, que es muy poco conocido en la historia del arte, porque todo el mundo da a insistir en que el Renacimiento es lo mejor. Se pasaron por alto que el resto de Europa le estaba dando la espalda a Italia, si bien no en pintura o no en escultura, en arquitectura sin duda alguna. Por una cuestión muy clara, esto es la grandiosa iglesia de Saint-Eustache en París. Es una iglesia totalmente posgótica, es decir, empezada en el siglo XVI, terminada en el siglo XVII, donde los franceses insisten con esa fantástica construcción de arbotantes, incluso son arbotantes cuádruples, si ven, y lo único que es renacentista son los detalles o la forma ya un poco exótica, por ejemplo, esta forma de tracería. La tracería es una forma geométrica de las ventanas que está trazada con paz y
los postes, digamos, estos corazones, cosas exóticas en el gótico, una ventana así con un corazón de esta forma, ya uno sabe que eso es posgótico y no es gótico. Arcos parabólicos, el arco gótico o es un arco ojival, que es el arco apuntado, o es también muchas veces en el tardo gótico un arco de medio punto, pero nunca jamás. Es decir, hay cosas que para un ojo más o menos educado en ver estas cosas dice, pero ¿qué está haciendo ahí estos arcos parabólicos? ¿Qué están haciendo esos corazones? ¿Por qué acá hay un entablamento con pilastras corintias? Bueno, simplemente los arquitectos de Francia, de Inglaterra, de España no tenían ningún interés en cambiar porque no les parecía sagrado. A ver, alguien que me diga por qué la arquitectura del Renacimiento italiano les puede haber parecido